Muy buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más. En el día de hoy vamos a hablar de un problema que, por supuesto, que es muy frecuente y creo que andamos un poco despistados, en el sentido que estamos acostumbrados a que nos lo han definido de una manera. Bueno, eso siempre es así, ¿no?, en todos los sitios, pero sobre todo las causas y los tratamientos pienso que están pues mal enfocados. Vamos a hablar del lumbago. El lumbago es, como ustedes sabrán, pues cuando nos quedamos rígidos, ¿no? Vamos a hacer cualquier pequeño esfuerzo y nos quedamos como una alcayata, ¿no?, como una escarpia que no nos podemos poner rectos otra vez, ¿no? Entonces es un dolor localizado, por supuesto, en la zona lumbar, entre tórax y las nalgas, ¿no? Entonces casi siempre estamos acostumbrados a que tras un esfuerzo repentino hay una alteración como musculoesquelética que nos impide hacer esta flexión y la extensión de ese tronco. Bueno, está bien, eso hasta ahora está bien. Las causas dicen que también, independientemente de esta alteración musculoesquelética que nadie sabe por qué se produce, yo tampoco lo sé y tampoco me la creo, porque en algunas ocasiones, hace mucho tiempo ya, pues yo intentaba hacer, hacía unas pruebas complementarias, de tal manera que ni en ninguna de ellas salía absolutamente ninguna alteración. Pues todo el esqueleto, pues salía, todas las vértebras salían en perfecto estado, quiero decir que no había ninguna alteración orgánica, toda la musculatura aparentemente pues estaba bien, excepto pues un cierto grado de rigidez, sobre todo viéndole la cara al enfermo. Otra de las causas, ya cuando empezamos a pensar, ¿no?, sobre las posibilidades, decimos, bueno, pues este dolor pues va a ser de un origen psicógeno. Entonces yo de verdad se lo digo que pues eso no me lo creo. No me lo creo, y ahora muchísimo menos. Quiero decir que un lumbago no viene por una alteración emocional, ni muchísimo menos. Y en definitiva cuenta, pues también nos decían, bueno, pues hay cualquier tumoración, cualquier problema orgánico en el interior del abdomen, pues puede reflejar y puede dar alguna irritación del nervio ciático, de cualquiera de todas estas estructuras de la columna, ¿no? Y también pues algunas malformaciones, algunos problemas como pues, una espina bífida, pues, etcétera, ¿no? Entonces eso está un poco como en el aire, ¿no? Quizá no sea una explicación lo suficientemente contundente como para que yo particularmente pues me las crea. Y por supuesto ahora yo se las explique para que quede un poquito claro o vean un punto de vista a ver cuál de ellos ustedes se pueden quedar, y luego ya veremos en cuanto al tratamiento, ¿no? Vale. El tratamiento, bueno, pues el tratamiento, pues muchos de ustedes que lo hayan sufrido ya lo sabrán, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de no sufrirlo por ahora, y vamos a tocar madera, pues es que lo más importante o la primera medida es que en reposo. Entonces eso es una buena verdad, y es una medida quizá la primera, ¿no? No porque un paciente con lumbago vaya a hacerle mucho caso al médico o al acupuntor, sino que es por auténtica necesidad. Es que no se puede mover, está completamente bloqueado y rígido y duele que para qué, ¿no? Si acaso, como hay dolor, pues ya venimos con lo de siempre, ¿no? Vamos a dar una serie de analgésicos, primeramente suave. Después, como normalmente esa zona va a tener cierta alteración tanto en las articulaciones como en su musculatura y incluso pues, ligamentos y todo esto, pues vamos a dar, como se supone que va a estar la zona muy inflamada o la zona inflamada, pues vamos a dar antiinflamatorios con la historia de siempre, ¿no? Y si tienen la mala suerte de que estos lumbagos se vayan repitiendo con muchísima frecuencia o con más frecuencia de lo debido, pues ya dicen las personas, sus médicos y tal, que vamos a poner unas medidas ortopédicas, ¿no? Algo así como unos corsés para fijar un poquito más la espalda y
sujetar más la espalda, ¿no? Y por supuesto ya, como otra medida más, quizá pues el poner unas medidas o una reeducación postural. Eso es una palabra que queda pues muy fantástica, ¿no? En el sentido de que, bueno, una reeducación postural. Entonces, y lo que no me entra en la cabeza es que por qué vamos a rehabilitar cuando una persona está enferma y por qué no lo vamos a hacer antes de que tenga ese problema, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que todos sabemos ya de lo que nos dice pues, esta medicina occidental, ¿no? Esta medicina nuestra. Este lumbago, según parece, cuando vemos los textos muy antiguos, no piensen ustedes que si mi abuelo fuese chino los ha escrito mi abuelo, no, muchísimo menos. Eso, pues un poquito más antes, ¿no? Unos cientos de años o miles de años, ¿eh? Entonces a cada concepto de enfermedad, cada concepto de síntoma o de sintomatología ya tenía una palabra escrita que esa no la cambia, ni la voy a cambiar yo, ni la van a cambiar 50.000 acupuntores ni 50.000 catedráticos, porque está escrita, ¿eh? Entonces su carácter y su concepto está de ahí porque no cambia, porque el cuerpo humano tampoco ha cambiado, ¿eh? Y las desviaciones o las enfermedades o la sintomatología pues tampoco cambia. Pueden venir unas nuevas, pero en eso en concreto pues no va a ser así. Entonces, el carácter que nos dice esta manifestación de esta enfermedad o de este síntoma, que es lumbago, es la palabra yutong. Yo no le voy a escribir, sino que le voy a decir más o menos una traducción literal, que sería dolor de cintura. Dolor de cintura. Entonces, esta cintura, si ustedes se dan cuenta en este muñequito, este lumbago no es cualquier tontería, en el sentido de que decir, bueno, como es muy frecuente y ya venimos como de siempre, ¿no? Sino que este dolor está precisamente en la zona central del cuerpo. No es un dolor de hombro, o es un dolor de pecho, o es un dolor de muñeca o de rodilla, sino que está justamente en la zona más central del cuerpo. Digamos que va directamente al centro de la ciudad, ¿no? Ahí está el mayor conflicto. Y por tanto, ese hombre o esa mujer ya han ido o ya se ha fastidiado su parte más fundamental, ya como ha perdido mucha de su fuerza, luego iremos hilvanando más cosas, mucha de su fuerza, y han ido a por su parte más vital, para que no se pueda mover y para que no pueda desarrollar su vida normal y por supuesto su trabajo pues tampoco, ¿no? Imagínense, por la de lumbaguitos que estamos acostumbrados y cada día más, pues la cantidad de sufrimientos que eso produce, la cantidad de pérdidas, si hablamos monetariamente, que una persona deja de adquirir, las empresas, etcétera, por las bajas laborales también, ¿no? Por supuesto, los sufrimientos que esto conlleva, en todos los sentidos. Entonces, este lumbago, aunque sea muy frecuente, ya no es una cosa cualquiera, sino que ha ido por la parte más íntima de esa persona, ¿no? Al centro, por la que ya no se puede mover, ya no puede aguantar ni siquiera el peso de su tronco, ¿no? Ya necesita estar como mínimo sentada, y cuando no, en la mayoría o en muchos casos ya tumbada, porque ya es incapaz de aguantar todo ese peso de ese cuerpo. Entonces este dolor de cintura, según ese carácter chino, decía que es dolor de cintura por mujer del oeste. Entonces, bueno, no vamos a decir los 4 puntos cardinales de España, sino vamos a referir a los cardinales chinos, ¿no? Entonces era un carácter que decía que era por un problema, por un abuso de esa mujer del oeste. Del oeste significaba que donde estaba la mujer, quizá más bonita, más maja, más elegante, más educada, en China, que era precisamente en la parte más occidental, digamos, más del oeste, de ese gran país, ¿no? Entonces venía precisamente por eso, por un abuso de una mujer del oeste, muy maja, algo así como una geisha o
o una flamante chica, ¿no? Entonces, ese hombre, al abusar precisamente de su sexo, o por tener, que han oído otra vez esa frase, por tener ese accidente en la cama, el caso es que este dolor de cintura se producía por una debilidad de esos riñones. Sí, una debilidad de esos riñones que, junto a una debilidad de vejiga, entonces ya entre la parte anterior y la parte posterior había tal debilidad que esto ya era incapaz de sujetar su propio peso. Entonces daba una sintomatología, esta debilidad de riñones, y asociada a esa debilidad de vejiga, se asociaba a una sintomatología en la espalda, pero también con una contracción fuerte de esta musculatura abdominal, de los restos anteriores, de los oblicuos, etc., ¿no? Entonces era una especie de un dolor, pero en el sentido de rigidez por un bloqueo entre esa parte anterior y la parte posterior. Sobre todo, toda esta musculatura en la zona alrededor del ombligo, donde confluyen pues, los intestinos. Amén de que con este bloqueo también se producía esta sintomatología de estreñimiento también. Pues solución, pues si hay una debilidad de esos riñones y una debilidad de vejiga, pues hay que tonificar esos dos meridianos importantes, ¿no? Pues, lógicamente, pues para desbloquear. Entonces, esa tonificación de riñón y vejiga, más echando mano de esos recalentadores, aquel meridiano santo, entonces, como mínimo, esa sensación de bloqueo iba a desaparecer. No íbamos a ganar la fuerza de los riñones y de la vejiga muy temprano, porque para eso el cuerpo necesita reposar. Vamos, dicho de otra manera, esta persona, este hombre, que ha abusado mucho de sexo, pues seguramente su cuerpo le manda este bloqueo precisamente, o sea, bloqueo en la parte más central, más importante, digamos, más vital para su propia naturaleza, que eran sus propios riñones, su propia vejiga. A partir de ahí, pues este hombre ya no va a poder hacer más sexo. Y la inmensa mayoría de ustedes que hayan sufrido este problema, pues me estarán dando la razón, porque esto ocurre así, pero no ocurre así desde hace 100 años, sino que ha ocurrido así toda la vida, o mejor dicho, toda la existencia de la humanidad. Entonces, como mínimo, va a estar desbloqueada esta zona, ¿no? Esta bisagra, tan sumamente importante. Después, más reposo, y luego, cuando esto se vaya recuperando, pues, como mínimo, aunque no coja fuerza, como mínimo ya va a poder andar, aunque de una forma muy cansada, ¿no? Otra de las causas que nos puede dar este dolor de cintura, pues claro, de una forma pues, constitucional, ¿no? En el sentido de que una persona que por su constitución tenga unos riñones muy flojos y un estómago muy fuerte, a la vez un hígado muy flojito, hablo de un positivo menor, pues lógicamente esta persona va a tener una serie de lumbagos, muchos problemas en su cintura, y entonces incluso con ningún tratamiento va a poder, o va a ser muy difícil que quede curado, quede sanado definitivamente, porque su constitución, también su carácter, pues le va a hacer seguir una trayectoria que va inversamente, es inversa a su propia salud. Quiero decir, si los riñones están débiles, a un hombre, un positivo menor, pues le va a ser muy difícil pues no hacer acto sexual, aunque sea fundamental eso, ni su aspecto de curiosidad y su gran imaginación, pues esto le va a estar machacando toda su vida. Entonces, aunque pongamos 100.000 maravillosos medicamentos, cualquier tratamiento, pues este señor nunca va a quedar bien, o va a ser francamente difícil. Aparte de esto, como agentes externos, si
por frío. Por frío, bueno, estamos con una constitución, estamos con una sobrecarga de sexo. Aparte de eso, cogemos frío, entonces este problema se va a agravar y con muchísima más rapidez. Si eso lo unimos también a otra de las causas, como puede ser un agotamiento o que va agotando su fuerza y va agotando su paciencia, y también con mucha preocupación, va a bloquear, digamos así, va a disminuir de una forma muy fuerte y muy grande la energía vital de sus propios riñones, ¿no? Tanto aguantar. Bueno, eso en cuanto al hombre, ¿no? La mujer, pues también, como ustedes pueden saber, pues también sufre de lumbagos, pero ya no es por una debilidad de sus riñones, ¿eh? Me refiero por su constitución, porque ninguna mujer, o muy pocas mujeres, por lo menos ese órgano lo tienen bastante fuerte por su propia naturaleza. Normalmente una mujer tiene lumbagos por aguantar a su propia naturaleza. Quiero decir con esto que con tantas reglas y tantas ovulaciones, es un palo que se le da a sus riñones y a su suprarrenal sobre todo, pues cada 14 días. A los 14 días ovula, a los 28 días menstrua. Entonces, eso va a dar un desgaste, digamos, de sus riñones. También va a haber muchísimo follón, muchísimo problema, muchísimo desequilibrio hormonal, que eso va a castigar directamente a sus suprarrenales. Los suprarrenales son unos gorritos, digamos así, ¿no? Unos gorritos que están encima de los riñones, ¿no? Entonces eso son unas glándulas de vital importancia para el equilibrio hormonal, tanto en el hombre como en la mujer.